Hola a todos. Después de haber estudiado el teorema de Pitágoras y haber hecho algunos ejercicios, en este vídeo nos vamos a centrar en el cálculo de áreas de figuras planas. Bien, para ello vamos a repasar las fórmulas de las principales figuras planas y haremos unos cuantos ejemplos en los que, además de aplicar estas fórmulas, también vamos a ver cómo aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular algunos datos que necesitamos y que no siempre nos dan. ¿Vale? Entonces, lo primero que os voy a pedir antes de seguir viendo este vídeo es que sigáis el enlace que he puesto en la descripción y veáis otro vídeo antes que este. Bien, en este otro vídeo vais a poder ver cómo se van deduciendo todas las fórmulas de todas las figuras planas. Entonces va pasando de una figura a otra y yo creo que os va a venir bien para ver eso, cómo se deducen las fórmulas y cómo se puede sacar una fórmula de otra y os puede ayudar principalmente para recordar mejor todas esas. ¿Bien? Por lo tanto, os recomiendo que ahora mismo cortéis este vídeo y os vayáis a ver el otro. Bien, pues si ya habéis visto el vídeo, vamos a seguir. Aquí tenéis las principales figuras planas, ¿vale? Con sus correspondientes fórmulas para el cálculo de área. Bien, vamos a repasarlo un poco rápidamente. Aquí tenemos el rectángulo, cuya área se calcula multiplicando su base por su altura. Fijaros que aquí debajo tenemos el paralelogramo. Paralelogramo, recuerdo que es un cuadrilátero, tiene 4 lados con sus lados paralelos 2 a 2. Bien, el área de un paralelogramo es exactamente igual que la de un rectángulo. Como habéis podido ver en el vídeo anterior, también habéis podido ver que un triángulo es justo la mitad de un rectángulo, un paralelogramo. Por eso el área del triángulo se calcula como base por altura entre 2. ¿Qué más figuras tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos el trapecio. El trapecio se calcula sumando las dos bases, que solemos llamar base mayor, base menor, se suman, se multiplican por la altura y se divide entre dos. ¿Vale? Aquí tenéis la base mayor sería esta, la base menor sería esta y la altura. La altura, os recuerdo que la altura es un segmento perpendicular a la base. ¿De acuerdo? La altura no sería este lado de aquí del trapecio, sino que iría desde este, por ejemplo, desde este vértice perpendicularmente a esta base. La altura sería aquí. Pasa en cualquier otra figura, ¿vale? Por ejemplo, el paralelogramo, por ejemplo, en los triángulos. Siempre la altura tiene que ser perpendicular a la base. Bien, más figuras que tenemos, el rombo. En el rombo, los elementos que necesitamos para calcular el área son sus diagonales. La grande diagonal mayor, la pequeña diagonal menor. Pues lo que hacemos es que multiplicamos las diagonales y dividimos entre 2. Aquí debajo tenemos el polinomio regular, en concreto esto es un hexágono. El área es perímetro por apotema entre 2. ¿Y qué es la apotema? La apotema es el segmento que va desde el centro del polígono regular hasta el punto medio de uno de sus lados, ¿vale? En perpendicular. Ese sería la apotema, este segmento de aquí. Bien, pues para calcular la área tengo que calcular el perímetro, que será la suma de todos sus lados, o lo que me dé un lado multiplicado por el número de lados, pues tengo que regular. Después multiplicarlo por la apotema y dividirlo entre 2. ¿Vale? Y por último tenemos el círculo, ¿vale? No confundáis, el círculo sería lo que estáis viendo aquí de color rosa. ¿Bien? El radio sería este de aquí. Y para calcular el área del círculo, que sería la superficie, lo que hay que hacer es multiplicar pi, el número pi, por el radio al cuadrado. ¿Vale? Cuidado aquí con confundir el área de un círculo con la longitud de la circunferencia. ¿Vale? La longitud de la circunferencia sería, podríamos decir que es algo así como el perímetro del círculo. ¿Vale? Y la fórmula es parecida, pero no es la misma. ¿Vale? La fórmula de la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Es distinta a esta. ¿En qué tenéis que pensar vosotros para no confundiros? Pues en que el área mide superficie, el área es una superficie y las unidades de medida de la superficie siempre son las unidades al cuadrado. Por eso, esto es pi por r al cuadrado, porque es un área. Sin embargo, la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. ¿Vale? Bien, pues ya hemos repasado todas estas fórmulas y ahora las vamos a poner en práctica con un ejemplo. Bien, pues aquí tenemos el ejemplo que dice
Apply the Pythagorean theorem to figure out the measured units and calculate the area and the perimeter of each of the following shapes. Bien, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar algunas medidas que necesitaremos para calcular el área y el perímetro de unas cuantas figuras planas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, vais a ver cómo en realidad van a ser unos 6 ejemplos, unas 6 figuras distintas. Vais a ver cómo en cada caso siempre nos va a faltar un dato. Bien, pues para calcular ese dato lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bien, pues vamos uno a uno. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es el más simple, que es un rectángulo. Fijaros que de este rectángulo los datos que tenemos sería la base, que mide 80 centímetros, y la diagonal del rectángulo, que mide 89, pero no sé lo que mide la altura. Por lo tanto, si no sé lo que mide la altura, no puedo calcular el área, pero tampoco puedo calcular el perímetro, porque el perímetro es la suma de los cuatro lados. Y este lado, por tanto, no sé lo que mide. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro objetivo ahora mismo es calcular cuánto mide este lado. Así que lo único que tenemos que hacer es fijarnos que como tenemos esta diagonal, podemos ver cómo esta diagonal divide en dos triángulos al rectángulo y además son triángulos rectángulos porque este es un ángulo recto. Bien, vamos a dibujar ese triángulo aquí aparte. Vamos a acostumbrarnos a hacer eso. Cuando yo voy a usar el teorema de Pitágoras, me dibujo mi triángulo rectángulo aparte y voy poniendo los datos. Bien, lo primero siempre, acordaros, para aplicar el teorema de Pitágoras hay que tener bien claro cuál es la hipotenusa. ¿Vale? La hipotenusa siempre es el mayor lado, que sería este, o visto de otra forma, es justo el lado que está enfrente al ángulo recto. Bien, en este caso sabemos que la hipotenusa mide 89. ¿Vale? Y a la hipotenusa le vamos a llamar C. Ya sabéis que en el teorema de Pitágoras usamos para nombrarlo a los lados las letras A, B y C. C será la hipotenusa y A y B son los otros dos lados. Por ejemplo, el otro lado que conozco, que sería el cateto, este cateto que conozco mide 80 centímetros. Y el último cateto que no conozco lo voy a llamar B y es el que voy a calcular usando el teorema de Pitágoras. Bien, que sería el lado del rectángulo que necesito calcular. ¿Vale? ¿Lo vemos? Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo, sabemos lo que mide un cateto y lo que mide la hipotenusa, vamos a calcular lo que mide el otro cateto. Pues para ello, pues escribimos el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos. La suma de los cuadrados de los catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que conozco. En lugar de A voy a poner 80 y en lugar de C voy a poner 89. Bien, si os fijáis bien, cuando aplicamos el teorema de Pitágoras, en realidad lo que tenemos es una ecuación de segundo grado incompleta. Además, una de esas en las que lo que hay que hacer es despejar la incógnita al cuadrado y después hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, cuando hagamos el teorema de Pitágoras siempre va a ser lo mismo. Hay que despejar el dato desconocido, que estará al cuadrado, y después hacer la raíz cuadrada. Bien, pues aquí primero hay que elevar al cuadrado los datos que conozco, ¿vale? 6.400 aquí, 7.921 aquí. Como quiero despejar b al cuadrado, resto 6.400 en los dos lados y me queda que b al cuadrado igual a 1.521. Y puesto que b al cuadrado es 1.521, para saber lo que vale b, tomo la raíz cuadrada en los dos lados, así que b es igual que la raíz cuadrada de 1.521, que es 39. Bien, pues ya sé 39, ya sé que este cateto mide 39 y por lo tanto el lado del rectángulo mide 39, por lo que, ahí lo tenéis, por lo que ya puedo calcular el perímetro, tan simple como 2 veces 80 más 2 veces 39, que suman 238 centímetros, y para calcular el área, pues tengo mi fórmula, base por altura, pues 80 por 39, 3.120 centímetros cuadrados. Cuidado con las unidades de medida. Es súper importante que pongáis la unidad de medida precisa, ¿vale? El perímetro es una longitud, por lo tanto va en unidades simples, mientras que el área es superficie, su unidad de medida siempre van al cuadrado. Vale, pues vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos ahora un triángulo. En este caso, vemos que todos los dos son iguales, mide los 2,26, por tanto un triángulo isósceles.
La base mide 20. Bien, pues queremos calcular área y perímetro. ¿Puedo calcular el perímetro? Pues sí, porque conozco los tres lados. Bien, pues vamos a calcularlo. Pues tengo 2 veces 26 más 20, pues suman 72 centímetros. Ya tengo el perímetro. Listo. Vamos con el área. ¿Tengo todos los datos que necesito? Pues si pongo mi fórmula aquí del área, que yo sé que es base por altura entre 2, pues sé que la base mide 20, pero la altura no sé lo que mide, porque la altura, acordaros, es segmento perpendicular a la base. Estaríamos hablando de este segmento de aquí, ¿vale? Pero como ya estáis viendo, la altura hace, en este caso, divide en dos triángulos iguales al triángulo original, y este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. Y la altura será uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo usar el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Vamos a dibujarnos este triángulo aparte, ¿vale? Bien, pues ahí lo tenemos. ¿Qué conocemos de este triángulo? Pues, primero, hipotenusa, siempre enfrente del ángulo recto. Esta sería la hipotenusa, la llamamos C y mide 26 centímetros, que sería este lado de aquí. Luego, el otro cateto, el cateto que conocemos, sería el de aquí abajo. Fijaros que sería exactamente la mitad de la base. Por lo tanto, si la base es 20, pues este cateto de aquí, que va a ser A, será 10 centímetros. Y por último, este otro cateto, le vamos a llamar B, será la altura y el que no conocemos, el que queremos calcular. Bien, pues vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular lo que mide este cateto. Pues de nuevo escribimos nuestro teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sustituyo los datos que conozco y de nuevo es igual que el de antes, voy a despejar b cuadrado para después hacer la raíz cuadrada. En este caso elevo al cuadrado, aquí me queda 100 y aquí 676, resto 100 en los dos lados, me queda que b cuadrado es 576 y al hacer la raíz cuadrada b será igual que la raíz cuadrada de 576 que es 24. Bien, pues ya está, ya sé que la altura de este triángulo mide 24, así que ya puedo calcular el área. Aquí lo tenemos, 24, pues base 20 por altura 24, sustituyo la fórmula, divido entre 2 y me da 240 centímetros cuadrados, ¿vale? Una cosa, no vayáis siempre inmediatamente a coger la calculadora, ¿vale? Siempre que podáis aplicar cálculo mental será mucho mejor. En este caso, basta con pensar que si divido 20 entre 2 me da 10 y 10 por 240, por 24 es 240, ¿vale? No necesito una calculadora para eso. Bien, pues ya estaría. Segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Ahora tenemos un rombo. ¿Qué datos conozco de este rombo? Pues conozco, estáis viendo, conozco las diagonales, por lo tanto puedo calcular el área. Puesto que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, sustituyo 48 por 20 entre 2. De nuevo, 20 entre 2 son 10 por 48, 480 centímetros cuadrados. Es un área, unidades al cuadrado. Bien, y ahora yo tengo que calcular también el perímetro. Pero claro, el perímetro es la suma de los cuatro lados. En un rombo ya sabéis que los cuatro lados son iguales. Pero no sé lo que miden. Bien, pero sí podéis ver cómo aquí las diagonales divide al rombo en cuatro triángulos rectángulos iguales, donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el lado. Por lo tanto, como necesito calcular esa hipotenusa, pues voy a usar el teorema de Pitágoras. Nos dibujamos nuestro triángulo aparte. En este caso, no conocemos la hipotenusa, ¿vale? Que sería C. Y los catetos que sí conocemos, pues fijaros cómo este cateto de aquí abajo, que es el que solemos llamar A, sería este de aquí, que es exactamente la mitad de la diagonal mayor. Sería 24. Y este otro cateto, el pequeño, sería la mitad de la diagonal menor. Por lo tanto, esto mide 10. Bien, pues ahora en este caso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Pues de nuevo escribimos el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y sustituimos los valores que conocemos. En este caso conocemos los dos catetos, pues sustituimos. Bien, siempre que vayamos a calcular la hipotenusa, fijaros que la hipotenusa ya está despejada. Así que simplemente hay que elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado,
sumamos, ¿vale? Ahora lo escribo de esta manera porque prefiero tener c al cuadrado en este lado. Sumamos me da 676. Si c cuadrado es igual a 676, haciendo la raíz cuadrada, c es igual a 26. Bien, pues ya sé que los lados de este rombo miden 26 centímetros, así que su perímetro será 4 veces lo que mide un lado, que son 104 centímetros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos terminado el tercer ejemplo, ya vais viendo un poco cómo puedo ir utilizando el teorema de Pitágoras para calcular datos que necesito a la hora de obtener el área y el perímetro. ¿Vale? Vamos a hacer uno más. Aquí tenemos un trapecio. Este trapecio, además, es un trapecio rectángulo, porque estoy viendo aquí que tenemos un ángulo recto. ¿Vale? A este se le llama rectángulo. Lo que sabemos es que, en este caso, sus 4 lados son distintos. Bien, ahora, que quiero calcular el área y el perímetro, pues vamos a ver, el perímetro no lo puedo calcular porque no conozco este lado, pero es que además este lado es exactamente igual que la altura del trapecio, por lo tanto si no conozco la altura tampoco puedo calcular el área, ¿vale? Acordaros que el área es base mayor más base menor por altura entre dos, así que no conozco la altura, no puedo calcular el área, pero es que además en este caso la altura coincide con este lado, así que tampoco puedo calcular el perímetro. Bien, pues vamos a centrarnos. Me dibujo mi triángulo. Al dibujar esta altura podéis ver cómo tengo un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Bien, por lo tanto, teorema de Pitágoras, me dibujo mi triángulo aparte. En este caso la hipotenusa mide 52. Y ahora me paro un momento porque este cateto de aquí, el cateto de abajo, fijaros que, puesto que esto mide 96 y la base menor mide 76, pues para saber cuánto mide esto tengo que a la base mayor, 96, restarle la menor, 76. Por lo tanto, este cateto de aquí mide 96 menos 76, 20. ¿Vale? Y por último, B va a ser el cateto que quiero calcular, como ya hemos hecho los ejercicios anteriores. Así que vamos a ir ya directamente, escribo el vector de Pitágoras, sustituyo, elevo al cuadrado, resto 400 y hago la raíz cuadrada. Y me sale 48. Así que ya sé que la altura del trapecio mide 48 y por lo tanto este lado también mide 48. Así que en concreto el área será base mayor más base menor, la sumo por la altura que es 48 y divido entre 2. Y eso me sale 4128 centímetros al cuadrado. Y el perímetro será la suma de los 4 lados, que sería 52 más 96 más 48 más 76, que da 272 centímetros. Bien, vale, pues vamos a ver otro trapecio. ¿Vale? Fijaros que haré un trapecio isósceles, ¿veis? Porque los lados oblicuos, que serían estos de aquí, son iguales. Estamos hablando de un trapecio isósceles. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora vemos que conocemos la base mayor, la base menor y la altura. Por lo tanto, puedo calcular directamente el área. Bien, pues no tengo ningún problema. Pues sustituyo los datos que conozco, base mayor más base menor, sumo, multiplico por la altura, que es 4, y divido entre 2. Y me da 22 metros al cuadrado. En este caso, las unidades me las dan en metros, pues el área será metros cuadrados. Bien, y ahora tengo que calcular el perímetro. Pero claro, para calcular el perímetro necesito saber cuánto miden estos dos lados, que son iguales. Y no lo conozco. Pero ya estáis viendo cómo la altura me forma un triángulo rectángulo y este lado es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Así que de nuevo vamos a usar el teorema de Pitágoras. Aquí tengo el triángulo. De este triángulo no conozco la hipotenusa, que es el lado que quiero calcular. Sí que conozco que este cateto de aquí mide 4 metros, porque esta es la altura. Y ahora aquí me voy a parar un momento para pensar en cuánto mide este cateto de aquí. Fijaros que sería este lado de aquí. Bien, ahora no me vale hacer 14 menos 8, porque 8 se quedaría aquí. Vamos a dibujar un triángulo que este, así, vamos a verlo así. Entonces, fijaros cómo esto mide 8 y este trozo de aquí del centro también mide 8, ¿vale? Pero si ahora, si yo resto 14, le resto 8, estoy quitando este trozo de en medio, me quedarían dos trozos. Entonces, 14 menos 8 son 6.
Esos 6 metros se tienen que repartir en partes iguales entre este trozo y este trozo. Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? Pues 14 menos 8, que son 6, lo divido entre 2, 3. Esto mide 3, esto mide 3. Y 2 de medio mide 8. Todo junto suma 14. ¿Vale? Bien, por lo tanto, este cateto mide 3. Pues ya tengo todos los datos, pues teorema de Pitágoras. Directamente, no nos vamos a repetir, conozco los catetos, sustituyo, elevo al cuadrado, sumo y hago la raíz cuadrada. Pues la hipotenusa mide 5. Si este lado de aquí mide 5, puedo calcular el perímetro. Pues 14 más 8 más 2 veces 5. Y me da 32 metros. Bien, pues vamos ya con el último ejemplo, que va a ser un polígono regular. En concreto, aquí tenemos un hexágono. Fijaros que los datos que nos dan en este caso es lo que mide el lado, que son 15 metros, y lo que mide este segmento que hay aquí, que se llama radio. ¿Por qué se le llama radio? Pues porque si dibujamos una circunferencia cuyo centro sea el mismo centro del hexágono y que pase por todos sus vértices, como esta que veis aquí, este segmento coincide con el radio de esa circunferencia, ¿vale? Este segmento que es el segmento que va desde el centro del hexágono a uno de sus vértices. Bien, pues a ese segmento se le llama radio por esta razón, ¿vale? Bien, otra cosa que es importante que conozcáis de los hexágonos es esto que vais a ver aquí. Y es que en un hexágono regular y solo en un hexágono regular, el lado siempre es igual que el radio, ¿vale? Siempre. Vamos a ver por qué. Mirad, vamos a dibujar las tres diagonales de este hexágono. Podéis ver cómo de esta manera estamos dividiendo en 6 triángulos iguales a este hexágono. Además, a simple vista podéis ver que este triángulo es equilátero, es decir, que los tres lados son iguales. Pero bueno, en matemáticas no nos fiamos de la vista y ya está. Hay que demostrar las cosas. Vamos a razonar rápidamente por qué este triángulo es equilátero. Y todo parte de lo que miden sus ángulos. Bien, fijaros, ¿cuántos grados tiene un giro completo, un ángulo completo? Pues son 360 grados. Este ángulo completo de aquí en realidad lo estamos dividiendo en 6 ángulos iguales, cada uno de un triángulo. Por lo tanto, 360 grados entre 6 son 60 grados. Este ángulo mide 60 grados, pero como yo sé que la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que medir 180, entonces no queda más remedio que estos dos ángulos también midan 60. Por lo tanto, los tres ángulos miden 60. Así que, si los tres ángulos son iguales, los tres lados son iguales. Y por tanto, este es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, evidentemente, el radio tiene que ser igual que el lado. ¿Vale? ¿Veis? Bien, pues es importante que conozcáis este hecho y que tengáis muy claro que solo es verdad en el hexágono. ¿Vale? Porque os vais a encontrar con ejercicios en los que no va a ser como aquí que me pone el 15 dos veces, sino que me va a dar un dato, me va a dar el radio o el lado. Y tú te tienes que acordar que el radio es igual que el lado. ¿Vale? Bien, pues vamos ya a calcular área y perímetro de este hexágono. Bien, el perímetro sencillo, si el lado mide 15, tengo 6 lados iguales, 6 por 15, 90 metros. ¿Vale? Vamos con el área. Aquí tenemos la fórmula de área. Perímetro por apotema entre 2. Perímetro, ya hemos visto que es 90. Apotema, ¿conocemos la apotema? No. Vamos a dibujarla. Bien, la apotema, de nuevo, lo que ocurre es que nos dibuja un triángulo rectángulo. Con la apotema y un radio tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a dibujar ese triángulo aparte para poder calcular lo que mide la apotema, que sería esta de aquí. ¿Bien? Bien, pues la apotema sería el cateto que no conocemos, que vamos a calcular. La hipotenusa siempre enfrente del ángulo recto, pues en este caso esta hipotenusa coincide con un radio, así que mide 15, sería C. Y A sería este lado de aquí, que si os fijáis bien sería exactamente la mitad del lado. La mitad del lado sería 7,5. Bien, pues de nuevo aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular este cateto. Lo hacemos directamente porque ya hemos hecho unas cuantas. Aquí tenéis todos los pasos, sustituyo, elevo al cuadrado, resto y hago la raíz cuadrada. Me sale 12,99. Vale, pues la apotema mide 12,99. Pues ya puedo calcular el área. Perímetro 90,
Pues apuntemos 12,99 dividido entre 2 me sale 584,55 metros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues ya habéis visto hasta 6 ejemplos. Hemos visto prácticamente todas las figuras planas básicas que os vais a poder encontrar. ¿De acuerdo? Y siempre fijaros en la utilidad de poder utilizar el teorema de Pitágoras para calcular algún dato que no conozco. Bien, pues con esto hemos terminado este vídeo y ahora es vuestro turno, así que tenéis que poneros a trabajar y poner en práctica todos estos contenidos.